O sea, queríamos charlar acerca de las representaciones. ¿Qué representaciones quizás del pasado se han hecho, se han formulado, y qué representaciones faltan quizás abordar? ¿Qué temas, qué problemáticas? Sí, la discusión sobre las representaciones es una palabra complicada, representación, ¿no? Sobre todo más en el terreno de la imagen y del arte, más que el tema de la representación, que también es político. Entonces esa es una discusión abierta acerca de si hay una manera de representar el horror o de representar la dictadura, o si es más bien un tema inagotable en que cada uno se inspira como le parece, digamos así, pero que es como un punto de partida, ¿no? Que estamos representando como quien hace una fotografía o introduce, bueno, sí, reconstruye. Nosotros, en términos generales, yo diría que todavía no solo en la actividad acá en la ESMA, sino en general, me parece que el espacio que impulsa las políticas de memoria y derechos humanos tiene una todavía insuficiente o no avanzó todo lo que sería deseable en la lectura de lo ocurrido en la historia reciente argentina. Esto, insisto, no es una tarea del gobierno, ¿no? No es que el gobierno tiene que crear un instituto sobre la historia reciente para definir una política. El gobierno lo mejor que hace, y que lo está haciendo, es estimular que estas cosas se hagan, ¿no? Me parece que a veces todavía falta una vocación por profundizar el análisis, ¿no? Nosotros acá tenemos casi como una divisa, porque la repetimos siempre. Bueno, ¿cómo fue posible que en menos de 3 años ese movimiento triunfante el 25 de mayo del 73 fuera desalojado del poder sin demasiado problema, digamos, en el 76, ¿no? Entonces uno puede atribuirlo a la maldad de los malos, pero eso es tan obvio que no aporta demasiado. Es decir, tiene que pensar, bueno, cómo jugó en eso la crisis del peronismo, qué visiones se tenían de la política, del movimiento obrero, de la lucha armada. Me parece que esta es una discusión que es más una discusión para nosotros. En una época era como si tuviéramos como que rendir cuentas ante la sociedad, ¿no? En qué nos equivocamos, en qué no nos equivocamos, y entonces estaba por un lado cierta vocación intelectual de decir sí, profundicemos la cosa, pero al mismo tiempo cierta actitud política también en la misma persona, por lo menos en mí, ¿no? De decir, bueno, pero tampoco estamos pidiendo disculpas, porque también eso fue una lucha con sus razones, etc. Entonces me parece que ahora estamos en condiciones de mirar las cosas de otra manera, ¿no? Y que todavía a veces uno ve que las lecturas que se hacen del periodo previo al 76 me parece que son un poco simplistas, y la dificultad es que también hay una pluralidad de miradas bastante notable en ese sentido, que ese es un tema que también tenemos que resolver en los espacios de memoria, porque yo digo, a mí me gustaría una visión que profundizase en lo que pasó antes del 76. Acá hemos hecho algunos seminarios y algunos cursos donde mal o bien creo que hemos dado líneas en ese sentido, pero yo no estoy tan seguro de que todos estemos de acuerdo respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que pueda haber sano debate sobre la historia reciente y al mismo tiempo que esto no sea un impedimento para avanzar en las tareas que este lugar como espacio de memoria necesariamente requiere, ¿no es cierto? La forma de recordar a los compañeros desaparecidos, avanzar en todo el proyecto museístico, pero todo eso siempre, ahí también va a haber una tensión necesaria entre la necesidad que tenemos de tener una mirada
común y al mismo tiempo que profundizar cualquier análisis, cualquier discusión, cualquier estudio supone que aparezcan miradas diversas, y en este caso no tenemos que inventarlas porque ya existen. Generalmente los que tenían una cierta explicación en el año 76 de lo que había pasado siguen teniendo otras bastante parecidas hoy, ¿no? Y incluso, bueno, el kirchnerismo ha servido porque como cada vez que el movimiento popular en la Argentina tiene un momento de auge, entonces también la convocatoria, digamos, mezcla mucho las aguas. Entonces de pronto hay mucha gente que hoy entiende más el peronismo que 30 años atrás, ¿no es cierto? O hay mucha gente que menos reacia a la izquierda de lo que era hace 30 años atrás, porque de alguna manera en este proyecto ve que confluyen esas tradiciones también. Pero bueno, parece que las maneras de encararlo, los temas pueden ser muchos, pero yo creo que en general hay todavía la necesidad de profundizar una lectura de lo ocurrido, y esto tiene que ver con lo que hablamos antes de cómo ensanchamos también el espacio, porque el movimiento, por ejemplo, de hijos, ¿no? Bueno, está lógicamente, es decir, así como las madres surgieron para buscar a sus hijos, los hijos surgieron para rendir homenaje a sus padres también, para recordarlos. Eso es, bueno, un motor, digamos, irreemplazable, pero si uno piensa en espacios más amplios de la sociedad argentina, bueno, de pronto a lo mejor las preguntas son otras, ¿no? Y la necesidad del relato, digamos, es diferente. Entonces me parece que todavía estamos viendo esto, que insisto, no se hace ni desde un único lugar, ni desde el gobierno, ni se puede resolver en digamos, con programas muy, sino que me parece que es un poco alentar una mirada más de reflexión, de debate, de profundización respecto a lo ocurrido, con la tranquilidad y la seguridad que da el momento que estamos viviendo. Claro. Y en esto de las representaciones, ¿no? ¿Es posible quizás pensar a la figura, o sea, pasar de la figura del desaparecido a pensar al desaparecido como compañero, como militante, con el compromiso de esa militancia, con la lucha armada? O sea, quizás estoy pensando en voz alta, pero estoy pensando en la voluntad, ¿no? Como un libro de historia que quizás debiera difundirse, leerse y hacer ese corrimiento para ir hacia esa profundización de lo que pasó. Bueno, yo creo que ya hemos, relativamente, ¿no? Pero ya hemos pasado la etapa en la que se hablaba de los desaparecidos como si fueran simplemente víctimas, y víctimas casi casuales, ¿no? Qué barbaridad lo que pasó a este muchacho. Ahora sabemos que efectivamente la dictadura la represión fue muy amplia y muy indiscriminada en cierto sentido, y llegó a mucha gente, pero que el núcleo de esa política era terminar con los sectores más organizados y más combativos de la sociedad, y que entonces los desaparecidos en su gran mayoría eran militantes. Yo creo que eso está hoy bastante más claro. Lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, con poder contar claramente las historias de vida que en su momento no se contaron. Bueno, acá se está haciendo un trabajo de varios de los organismos que estamos en el predio sobre la recuperación de historias de vida de los militantes. Me parece que eso va a seguir haciéndose, creo que es importante. Y después lo otro también es redefinir, es decir, qué significa hoy
por ejemplo, no es casual que hablemos siempre de los hijos, ¿no? Porque son los que introducen en algún modo esta discusión aquí. Si los hijos en muchos casos dijeron, bueno, vamos a continuar la lucha de nuestros padres. Ahora, a continuar la lucha de nuestros padres es, por un lado, un conocimiento del pasado, cuál fue esa lucha, ¿sí? Pero por otro lado, una reflexión sobre el presente. Es decir, cuando uno dice voy a continuar la lucha, no necesariamente que si voy a hacer lo mismo. Quiere decir, mis padres pelearon por un país más justo, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hace eso en la Argentina de hoy, no? Me parece que eso avanza por el lado del movimiento de derechos humanos y avanza por el lado de la política también, y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de no simplificar una cuestión que es bueno que se discuta, que se profundice, que se conozca bien lo que pasó, que entendamos los mayores. No me gusta nada esta calificación, pero quiero decir, para ubicarme en donde me corresponde, la experiencia histórica, sepamos que no tenemos nada que enseñarle a nadie, y viceversa, que la generación más joven sepa que no puede prescindir de las experiencias que existieron en este país, que es también esta tarea es una tarea de síntesis, y una síntesis donde todos tenemos que aportar y todos tenemos que aprender, ¿no? Claro. Cosa que es más fácil de decir que de lograr, pero me parece que puede... Que se puede lograr, sí. ¿Y cómo no caer en la museificación justamente de todo eso? ¿Cómo se hace? Bueno, hay varios debates que están planteados. Primero, es un debate sobre el relato, ¿no? Es decir, hasta dónde se puede explicar todo lo que ha ocurrido y las causas de la dictadura, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, con un consenso amplio de todos, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunas concepciones ingenuas que piensan que si analizamos todo con tranquilidad y con criterio y con rigor, vamos a terminar poniéndonos de acuerdo. Yo creo que no, porque las diferencias políticas no se aclaran como las cuestiones científicas, suponiendo que estas últimas también pueda llegar a un punto donde las opiniones sean necesariamente coincidentes. Entonces me parece que ahí, bueno, que tiene que haber yo creo que hay que defender ciertos núcleos que son fundamentales, que reflejan cómo fue el proceso, y al mismo tiempo que tener una amplitud, porque, bueno, los desaparecidos son todos los desaparecidos, no los de un sector, eso está claro. Después creo que también hay discusiones, como se han planteado en todos los lugares del mundo, acerca de cómo representar, como decías hace un rato. A mí me parece que hay que eludir todo lo que sea una mostración del horror, que en última instancia pueda ser paralizante, ¿no? Es decir, yo mentiría si dijera que me aterrorizó, porque tampoco era, pero he estado en algunos lugares fuera del país donde he visto instrumentos de tortura, esas veces me pareció que eso no era necesario realmente. ¿Por qué? Porque me parece que es muy fácil, a veces la imaginación supera todo lo que pueda mostrarse, ¿no? De pronto uno piensa cosas peores que un instrumento de tortura, pero entonces me parece que no es imprescindible, pero se corre el riesgo de salir como intimidado, yo creo que acá lo importante es que la gente que venga a este lugar, por ejemplo al Casino Oficiales, salga pensando, me parece a mí, que bueno, esto fue una crueldad tremenda, no sabían antes de entrar por otro lado, pero al mismo tiempo
se vayan con alguna idea de que había gente que dio la vida, que intentaba, hasta cuando estaban siendo torturados después del secuestro, que quería seguir resistiendo, que expresiones me parece que hay otras cosas que son las que se pueden mostrar, o no siquiera mostrar, sino evocar de alguna manera, que no son, claro, que no son necesariamente mostrar, digamos, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, Y si quizás eso es necesario para los que no lo pueden ver, no lo pueden pensar, no lo pueden como creer o no lo quieren creer, ¿no? Pensando también otra vez sí, pero en el libertador. Sí, pero en realidad hay que ver qué es, porque cuando uno va hoy al casino de oficiales, que no es muy poco lo que hay, en el futuro seguramente va a haber más cosas ahí, pero no es que no se dice que la gente era torturada. Incluso hay testimonios de los propios sobrevivientes que cuentan cómo vivían, entonces me parece que eso, lo que yo creo que que hay que ser sobrio, mi opinión, con las imágenes, que me parece que eso no es que lo dice más a la gente, es también define un poco qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos, con qué imagen queremos que se vaya la gente? Que eso se herencia un poco de los organismos de familiares, ¿no? Que también durante todos estos años no hicieron foco en eso, sino en expresiones más artísticas, más amplias, yo creo que pudiesen generar eso y no generar el horror solamente. Claro. Parece que eso es Sí. Bueno, y el arte me parece que cumple un poco esa función también, ¿no? Es decir, sí, del siluetazo para acá, ¿no? Del siluetazo para acá. Claro, ¿no? Hay cosas que se sugieren que no implican simplemente mostrar lo peor de todo lo que ocurrió, sino de algún modo nosotros, por ejemplo, expusimos acá y en muchos otros lugares expuestos en el mundo la muestra de Gustavo Germano, que es no sé si la conoce, una familia donde están, por ejemplo, el padre y los 3 hijos, y después la misma foto es en el mismo lugar, 30 años después está el padre y un hijo y faltan los otros 2, por ejemplo, y eso tiene una fuerza mucho mayor que si a vos estuvieras viendo una foto donde ves cómo se lo están llevando al chico, ¿no? Porque uno se queda, es decir, la ausencia esa es tan brutal que y bueno, como eso podría decir muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, es este juego, ¿no? de la representación justamente, que se hace visible, que no, estoy pensando en Rancière, que habla de esto del horror de la imagen, que a veces es necesario y a veces no, pero que la misma imagen no puede como solucionar eso. No sé. Sí. Por ahí es necesario mostrar que lo están sacando. Sí, no y seguramente en algún lugar se mostró. A mí me parece que es esto de Rancière y de las imágenes, que hay que, lo que yo estoy planteando no tiene nada que ver con quienes dicen no queremos imágenes o no se puede representar el horror de cualquier manera. Yo creo que desde el punto de vista artístico, literario, eso se puede representar de 1000 maneras. Uno quiere hacer una historieta como se hizo con Auschwitz, que me parece que por más que sea el tema más tremendo y horroroso y sagrado, se puede hacer la historieta. Después vos tendrás que bancarte si hiciste una berretada, bueno, pero en principio, entonces, creo que en ese sentido no es el rechazo a las imágenes, ¿no? Como hubo en su momento la polémica con las fotos de Auschwitz. Simplemente es que creo que hay como criterio más político incluso, no es que yo le esté diciendo a ningún artista, vos no podés pintar una cosa así, ¿no? Podés pintar y me
parece legítimo y se lo hizo bien, a lo mejor también puede ser muy interesante, porque nunca hay una sola lectura sobre esto, que uno dice esto asusta, a lo mejor te asusta a vos y a mí me hace pensar cosas que antes no había pensado. Claro. Eso también. Porque además creo que la cercanía al proceso de todos los que estamos involucrados te impide quizás manifestar esa imagen tan cruenta. Pero a mí lo que me parece que sí definimos un poco nosotros es un poco una política, es decir, ¿qué quiere uno mostrar? ¿No? Entonces yo digo, a mí yo prefiero una cierta sobriedad, es decir, que te estimule a pensar, es decir, a recomponer todo lo que falta ahí, de alguna manera, que un exceso de información que sigue siendo siempre limitado, porque el horror no lo mostrás ni poniendo a alguien y torturándolo ahí delante del público, ¿no? Para decir un disparate. Entonces, bueno, en esa opción yo me inclino por la primera, digamos, pero este es un tema que obviamente se seguirá discutiendo. Sí, queda tela para cortar. Así es.